Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más de esta serie de matemáticas del profesor Omar. A sus órdenes, les saludo cordialmente, me da mucho gusto que estén nuevamente mirando este video y lo más importante que pues puedan llevarse algún aprendizaje de este tema que veremos a continuación y que prácticamente ya estaremos aprendiendo fundamentalmente sobre ejercicios muy concretos, el aspecto de la sustitución U, que se llama en el cálculo integral, que a fin de cuentas yo le he llamado la regla de la cadena para el cálculo integral. Muy bien, tenemos entonces estos 4 ejercicios. Consideré estos ejercicios porque son más o menos de la naturaleza requerida para empezar a trabajar y empezar pues obviamente a practicar esta parte. Recuerden, la parte más importante de lo que viene siendo una integral es dentro del integrando ubicar lo que viene siendo la u y también ubicar lo que se llama la derivada de u. Es decir, este requisito indispensable debe cumplirse precisamente en todo integrando. Vamos entonces a estas integrales, son 4, vamos a resolverlas. Vamos con la primera, ¿sí? Y nos estamos dando cuenta que de entrada y muy al principio de cuentas, las integrales, o al menos las primeras que podemos estar viendo, o las primeras que nos vamos a encontrar dentro de la trayectoria del cálculo integral, son integrales u a la n, es decir, vamos a normalmente ubicar u elevada a una n, a un exponente n, y que debe de estar ubicado la derivada de u, y o bien debemos de tener una du sobre u. Normalmente esto es, ya lo sabemos, un logaritmo natural de u. Ya sabemos que la derivada del logaritmo natural es 1 entre u por la derivada de u según la regla de la cadena del cálculo diferencial. Vamos entonces a ver que esta integral, si yo tomo como u 5x cúbica, normalmente recuerden cuando tenemos una u, para poder localizar, y de hecho esa es parte de la tarea o parte de la estrategia a seguir, a ubicar, es localizar en el integrando el polinomio, mejor dicho, que tiene mayor grado, porque la derivada sabemos que debe ser un polinomio de un grado inferior. Entonces, por esa razón, yo asumo por inspección visual que este viene siendo u, y seguramente o muy probablemente el numerador sea du. Cosa que sí se cumple, porque si yo derivo u, esto va a ser igual a 15x cuadrada por la derivada de x según la regla de la cadena. Y aquí me estoy dando cuenta de que yo tengo en este formato un formato de la integral de u entre u. Nada más que aquí es muy importante entender que en esta integral yo debo de poner, me falta un 15, recordemos que siempre podemos a completar constantes. Para que no se altere vamos a ponerle un quinceavo. Entonces ya tenemos completa el du y el u, y entonces el un quinceavo ya nada más lo vamos a conservar de ahora en adelante. Entonces es un quinceavo de 15x cuadrada de x sobre 5x cúbica más 8. Este formato es un formato logaritmo natural, consultando la tabla de integrales. Por consiguiente, efectuando directamente la integración, esto va a ser igual a un quinceavo del logaritmo natural de 5x cúbica más 8 más c. No olvidemos siempre el famoso o la famosa más c, más constante. Hemos resuelto la primera integral. La segunda integral, pues sabemos nosotros que en senos y en cosenos sabemos que uno es la derivada de otro o una es la integral de la otra, según sea el caso. Precisamente aquí lo que yo tengo es que sospecho de la misma manera por inspección visual que la derivada de u está arriba y la u está abajo. También hay que intentar, si no lo localizo rápidamente, pues es intentar equivocarse y volver a replantear, no tiene mayor problema. Si yo tomo como u teta más coseno de teta, ojo, aquí es muy importante
que es de repente algo con lo cual el estudiante suele encontrarse, de que normalmente por mera costumbre siempre estamos pues con la costumbre, valga la redundancia, de siempre utilizar la variable x. Pero créanme jóvenes que están viendo este video, que esto no siempre es así. La ingeniería y muchas ramas de las matemáticas podemos tomar cualquier variable, ya sea una variable inclusive latina o una variable inclusive griega, de tal manera que es precisamente el caso. Aquí, en lugar de tener x más coseno de x, pues es simplemente teta más coseno de teta. Si yo derivo la u, la derivada de teta es como si fuera la derivada de x, va a ser 1, y la derivada del coseno de teta es menos seno de teta. La derivada de coseno menos seno, no hay que olvidarlo. Luego entonces, si nos damos cuenta, esta integral también tiene el formato, la integral de du sobre u. Y esta integral no la tengo ni siquiera que completar, simplemente ya tiene la estructura requerida, por ende yo puedo efectuar directamente la integración. Esto va a ser igual al logaritmo natural de teta más coseno de teta más e. ¿Sí? Ese fue el segundo caso. Luego vamos a resolver la tercera integral, en donde tenemos una dx entre x y tenemos logaritmo natural de x al cuadrado. Mucho cuidado, y esta integral la escogí libremente porque podemos pensar, puede llegar a haber la confusión, y es mucho cuidado, deben tener mucho cuidado, porque aquí aparentemente parecería un logaritmo natural, pero mucho cuidado, no es así. ¿Por qué razón? Porque aquí yo tengo un logaritmo natural de x al cuadrado en el denominador. Por inspección visual también, yo esta integral la puedo replantear, empezando porque el logaritmo natural de x al cuadrado, yo lo voy a poner en el numerador, lo voy a poner logaritmo natural de x a la menos 2 por dx entre x. ¿Sí? Luego entonces, si yo tomo como u logaritmo natural de x, lo que está dentro de ese paréntesis, pues la derivada de u va a ser igual a la derivada de x entre x. Y me doy cuenta que esta integral tiene el formato u a la menos 2 por la derivada de u. Y entonces no es una integral logaritmo natural, no tiene ese formato, por el hecho de que este logaritmo tiene un exponente. Entonces hay que tener mucho cuidado con no confundirse u a la n con logaritmo natural. Si esto es u a la menos 2, pues simplemente llevo a cabo la integración directa, no tengo que completar constante ni mucho menos. Entonces aquí va a quedar menos u a la menos 1, y esto va a ser igual a menos logaritmo natural de x a la menos 1 más c. O bien, preferentemente, hay que tratar de expresar los resultados en términos de exponentes positivos. Entonces esto sería igual a 1 entre el logaritmo natural de x más c. Y esta sería la respuesta de la tercera integral. Finalmente, tengo una integral de x entre e a la 4x. Hay que recordar que la integral de e a la u es e a la u por la derivada de u. Perdón, la derivada. La integral, pues, pasa a ser la misma situación. Entonces, con esto, pues, también le abrimos la puerta a las funciones exponenciales. Vamos a ver. Misma situación que en lo que hemos comentado. Expreso en el numerador e a la 4x, pues la subo como e a la menos 4x por dx. Obviamente aquí está más que marcado, más que cantada la situación de que yo la u tengo que tomar el exponente de la función exponencial, y esa u es menos 4x, y entonces la derivada de u es menos 4 de x. De tal manera que yo aquí debo de colocar el menos 4 de x, menos 4 de x, pero al mismo tiempo voy a dividir entre 4. Menos un cuarto
de la integral de e a la menos 4 de x, perdón, e a la menos 4x por menos 4 de x. Y entonces ya tenemos el formato e a la u por la derivada de u. Y e a la u por la derivada de u, pues es e a la u más c. Lo escribimos directamente. Entonces esto sería menos un cuarto de e a la menos 4x más c. Es obvio ver que si yo derivo este e a la menos 4x, pues quedaría menos 4 entre 4, menos 4 entre menos 4, e a la menos 4x, que sería pues precisamente la función original que habíamos planteado al principio. Muy bien, pues esto es todo por el video de hoy. Vamos a, yo les invito cordialmente y pasar a un próximo video en donde seguiremos haciendo ejercicios de la regla de la cadena y algunos otros temas más de las matemáticas. Hasta entonces.